Pastor Carlos Condori, somos el grupo número 8 del curso Cosmovisión y Posmodernidad. En esta hora vamos a exponer el producto número 3 con el tema Principios Bíblicos para la Educación, Estado, Trabajo, Economía y Cultura. Introducción. Al hablar de este tema es necesario hacernos la pregunta, ¿la cosmovisión cristiana está realmente presente en ciertas esferas de nuestra sociedad? ¿Puede la Biblia una sociedad decente? Claro que sí, ya que desde tiempos antiguos ha guiado a la humanidad en todos los aspectos de la vida, revelando principios bíblicos que promueven vivir en justicia, misericordia y verdad. La Biblia es una fuente de principios que dirigen los diversos aspectos de la vida humana, incluyendo en los ámbitos de educación, Estado, trabajo, economía y cultura, desde una perspectiva ética y divina. Continuando con el tema, nuestra hermana Elle. Muy bien, vamos a continuar con la educación. ¿Qué nos dice la educación secular? Pues nos menciona que esta educación secular es un sistema en el cual se enfoca las enseñanzas de conocimientos y habilidades sin ninguna orientación religiosa específica, separados de la educación en la influencia religiosa. Pero ¿qué nos dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7? Nos menciona que sobre todas las cosas la Biblia sí está relacionada con la educación. Y nos menciona y nos dice así, sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Esto nos manda como creyentes buscar adquirir nuevos conocimientos ante una sociedad tan materialista como la nuestra. Uno debe adquirir el conocimiento necesario para prestar defensa de su fe. Vamos también a mencionar la educación en casa, pues la educación en casa está relacionada con aquella educación en la que los padres nos enseñan a sus hijos a educar, los educan, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 6 y el verso 7, pues nos menciona también que en la cual exhorta a los padres que deben enseñar el conocimiento de Dios a sus hijos, así sucesivamente de generación en generación. A continuación, continúa nuestro... Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. En esta ocasión vamos a tratar 3 fundamentos acerca de lo que la Biblia nos enseña y lo que enseña una nación. Primer fundamento, vamos a tomar en cuenta a la persona civil o el ciudadano. La Biblia manda y exhorta a nosotros como ciudadanos, parte de una nación. Nosotros debemos estar sujetos a nuestras autoridades. La Biblia enseña que toda autoridad ha sido puesta por Dios y no hay autoridad que no, y si no es que venga de Él. Como ciudadanos, nosotros estamos ligados a unos derechos y a unos deberes que se nos imparten. Ahora, para las autoridades, encontramos el siguiente pasaje bíblico, Salmos 82, verso 3 al 4, que exhorta a este grupo de personas que han adquirido un poder que viene de parte de Dios a actuar con justicia, a impartir justicia durante valga decir, su gobierno o su periodo gubernamental. Ahora, en conjunto, tanto ciudadanos y autoridades estamos llamados a buscar del Señor. La Biblia la Biblia dice y expresa una de las bendiciones más grandes que uno puede encontrar para una nación. Bendita sea la nación cuyo Dios sea Jehová. Y una nación está abarcada tanto por personas civiles como autoridades. Y ambos en conjunto debemos de trabajar para buscar esta bendición. Tanto así como los creyentes oran por sus autoridades, y así también las autoridades deberían, en lo ideal, deberían de buscar el conocimiento de la palabra del Señor, porque es ella la regla de justicia. A continuación, nuestra hermana Ruth continúa con el siguiente punto. Continuando con la exposición, el trabajo es un tema importante que está presente en toda la Biblia. De hecho, en los primeros versículos de la Biblia vemos a Dios como creador y formador del universo y organizando los cielos con su voz y sus acciones. En otras palabras, vemos a un Dios trabajador.
En Génesis 1, 27 al 28, enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que adquirimos de Dios su naturalidad de trabajar, sin pensar en esto como una forma de esclavitud. En Proverbios 12, 24, también nos enseña que el trabajo con diligencia presenta fuentes apacibles dentro de quien lo aplica como tal, y esto contraataca frontalmente contra la pereza y toda ideología facilista que le enseña al hombre a comer y a vivir de lo gratis. En Colosenses 24, 24 enfatiza lo siguiente: toda obra o actividad realizada por el ser humano aquí en la tierra debe ser hecha de tal manera que no es como para los hombres, sino como para Dios. Continuando con la exposición, mi hermano Ron. Muy bien, en este caso vamos a tocar el punto acerca de la cultura. Tres fundamentos también que vamos a tomar en cuenta, el cual todo está en base a la Biblia, y vamos a tomar el primer pasaje bíblico. Salmos 33, verso 12 nos enseña que una nación que está ceñida por valores cristocéntricos llegará a alcanzar bendiciones abundantes. ¿Qué quiere decir esto? Que una nación que ponga a Cristo como fundamento en lo moral, en lo ético, va a llegar a estar por sobre otras naciones. Y eso lo vemos, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos se está iniciando un movimiento reformista, por así decirlo, donde se está poniendo a la Biblia como pilar fundamental, tanto de la educación como de justicia. Y vemos que hay oposición por parte de ellos, porque actualmente el mundo no está regido en base a los valores cristianos, y la cultura se ha degradado a tal punto de que llamamos malo a lo bueno y llamemos bueno a lo malo. Como segundo punto vamos a tomar el punto de Dios, hacedor de todo nuevo. Apocalipsis 21:5 enseña de que Dios hace nuevas todas las cosas. Dios tiene el poder de crear, de restaurar lo que anteriormente se había deteriorado. ¿Cómo así? Si provenimos de una cultura donde nos han enseñado que lo malo de que podíamos hacer ciertas cosas sin tener conocimiento de la palabra de Dios, y eso lo hemos visto en carne propia nosotros como creyentes antes vivíamos no conforme a lo que dicen las escrituras, sino vivíamos en nuestra manera de pensar, pero Dios cambió esa mentalidad y puso una mentalidad nueva, es decir, nuestro enfoque cultural ha cambiado y ha variado, y eso puede repercutir en medio de nuestra sociedad. Nosotros somos esa luz que el mundo necesita. Ahora, fundamento número 3, Salmo 119, verso 9 al 6, enseña algo muy importante y dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no solamente el joven, sino todas las personas, ¿con qué pueden limpiar todas esas enseñanzas no erradas, vamos a llamarlo así, sino esas enseñanzas tal vez necesarias para nuestro crecimiento, pero nunca nos han inculcado cuál es la verdadera importancia y el verdadero conocimiento que uno debe de tener, que es conocer a Dios y conocer su palabra. Y la Biblia enfatiza que mediante el conocimiento de la palabra llegaremos al conocimiento de la verdad, y al llegar al conocimiento de la verdad nos vamos a guardar de ciertas prácticas que este mundo normaliza, que esta cultura normaliza. Para ello es muy importante que guardemos en todo momento lo que dice las Escrituras. A continuación vamos a pasar al siguiente punto, que va a estar a cargo de nuestra hermana Ruth. Continuando con la exposición en la economía, el trabajo como sustento económico de una familia y sociedad, la generosidad. En 2 Corintios 9:7 nos habla que a Dios le agrada que nosotros seamos generosos con las demás personas, y dice que cuando nosotros damos, el Señor también, Él nos bendice. Dice, en el segundo aspecto dice, el no ser derrochadores. Debemos saber cómo administrar lo que Dios ciertamente cada día nos bendice. Continuando con la exposición, hermano Wilber. Bien, concluyendo de este tema, amén. Una cosmovisión cristiana siempre provocará directo o indirecta un bienestar y un equilibrio en muchos aspectos de nuestro diario vivir. Cristo, como fundamento de esta cosmovisión, nos enseña que su palabra es una guía perfecta. Recordar que la palabra de Dios es una regla infalible.
Amén, para la sociedad de este siglo. La educación también, el Estado y la economía y la cultura son aspectos fundamentales dentro de la sociedad, y la palabra de Dios nos da una clara visión de la vida y la sociedad, y nos da los principios, los valores que pueden ayudar a nuestras decisiones y acciones. Y así podemos construir una sociedad justa, próspera y equitativa. Así concluimos y damos gracias a todo el grupo, y Dios lo bendiga, Pastor Condori.